Aló, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, estimados alumnos. Aquí su profesor José Manuel Martín Coronado en esta nueva edición de Conversaciones Econométricas. Vamos a esperar que ingresen unas personas para comenzar. Listo. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que es el data mining, el overfitting, los patrones y las leyes económicas. Em, Nadie puede dudar que el concepto de data mining está muy de moda. Es más, lo ofrecen en diversos cursos, en diversos lugares. Y obviamente es atractivo como tema, ¿no? Porque básicamente implica la exploración y el descubrimiento de nuevas cosas, ¿no? A través de tecnología, de la computación, etcétera. Pero lo que no se dice, y es algo muy curioso, es que el data mining lo puede hacer, al igual que la minería real, más que todo, eh, máquinas, ¿no? Es más, las máquinas en principio son más eficientes para hacer el data mining que los seres humanos. Porque el data mining como tal, a pesar de lo que les digan, en esencia se trata de encontrar patrones dentro de un cúmulo de datos. No necesariamente estos datos pueden ser grandes, porque data mining no es lo mismo que Big Data. Big Data, como su nombre lo dice, es datos grandes, datos inmensos, diarios, cada segundo, ¿no? Como los usuarios de Facebook, las actividades que realizan. Data mining es simplemente encontrar, ¿no? Explorar la data y encontrar algo, encontrar minerales, vamos a decirlo así. Y en este caso los minerales son los patrones, es decir, alguna relación estadística significativa entre dos variables o más variables. Perfecto. Entonces yo le encontré esa relación estadística, pues voy a estar contento, voy a haber encontrado oro o plata, lo que quieran, y lo voy a usar, lo voy a identificar y lo voy a mostrar. Ujú. Ahora, dependiendo del tamaño de esa mina, ¿no? Podemos inferir diversas cosas. Pero si estamos hablando de un data mining de una mina muy específica, muy concreta, de un mineral muy concreto, es decir, una relación entre el gasto y el consumo de una localidad muy pequeña, pues en principio no tiene mayor relevancia, ¿no? Lo que encontremos pues no tiene mayor impacto en la ciencia. Entonces hay que tenerlo muy en claro eso. Em, Y pueden ser cosas que no tengan nada que ver con la economía. Aquí en esta página somos nosotros relacionados con el tema económico, entonces siempre tenemos que tener la economía de la mano. Eso no quiere decir adorar a las leyes antiguas, a los teóricos antiguos, no. Eso simplemente quiere decir darle un enfoque económico a las cosas, ¿no? Una lógica económica, sin tratar de ser muy sesgados hacia una teoría o tal, sino tratar de ser objetivos, pero sí de todas maneras darle un alma económica a los descubrimientos o dificultades o análisis que se hagan. Pero el data mining no exige eso, eso es a lo que voy. Entonces, básicamente, no tienes que estudiar economía para hacer data mining, en el sentido crudo de la palabra. Y eso es bastante fuerte, porque eso quiere decir que todo lo que ustedes han estudiado, todas las teorías no sirven, en el sentido de que el data mining no les pide, no les exige esa teoría. Que si ustedes la utilizan puede ser mejor, sí, y ahí es donde está el valor agregado que ustedes le pueden dar al data mining. Porque, reitero, el data mining como tal no es simplemente una actividad de extracción, ¿no? Al igual que la minería real, una vez que extraes ese mineral, es muy importante saber qué se hace con él y qué se hace con los daños que podría haber generado, por ejemplo, ¿no? O sea, qué es lo que se hace después de haber sacado el mineral es lo importante. Es más importante que la propia extracción y exploración del mismo, ¿no? Entonces, em, si podemos hacer unas conjeturas más económicas que simplemente una relación estadística entre dos cosas, sería muchísimo mejor, ¿no? Si encontramos patrones, pero patrones que tengan un significado económico, ¿no? No simplemente dos variables económicas que puede ser ingreso y gasto y ya, sino un mayor significado, un mayor trasfondo y utilidad, eso puede tener mayor valor. Más aún, si logramos que esos patrones sean estables y sean susceptibles de ser generalizados, no por un tema meramente de tamaño muestral, sino realmente generalizados,
O sea, realmente a nivel de extra muestra podríamos encontrar esto, o sea, tiene sentido. Y en ese caso podríamos estar hablando de leyes económicas nuevas. Ujú. Pero en el camino, el data mining nos genera un pequeño problema, y es que al momento de elegir los patrones, no hay una regla exacta. Entonces, el patrón puede ser una línea recta, ¿no es cierto? Puede ser una curva cuadrática, puede ser una curva cúbica, puede ser un polinomio de grado 4 a más, puede ser una inversa, puede ser un logaritmo, puede ser una exponencial, puede ser muchas cosas. Entonces, nosotros tenemos que definir cuál es el patrón que queremos que se descubra, ¿no? Queremos descubrir eh, un nivel de pureza de un mineral y no lo encontramos, ¿no? Queremos descubrir una línea recta, pero no encontramos líneas rectas, encontramos curvas. O al revés, queremos descubrir curvas y solamente encontramos líneas rectas. Y eso tiene una consecuencia, porque si yo en el patrón le estoy exigiendo que me encuentre cúbicas, ¿no? O que me encuentre la cosa más compleja que haya, ¿no? El polinomio de mayor grado posible, entonces voy a generar un problema de overfitting. Es decir, la relación entre las dos variables no va a ser una relación estable, que generalmente son relaciones lineales, sino va a ser una relación muy volátil, ¿no? Por ejemplo, una cúbica, ¿no? Que tiene varias pendientes, varios estados, una especie de ciclo, o peor aún, grado 4 o 5, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con el overfitting, que es exagerar en el patrón que se está buscando, o en el patrón objetivo que se quiere hallar. Porque claro está, un overfitting, un patrón muy específico relacionado con los datos, pues simplemente no es por naturaleza susceptible de convertirse en una ley económica. Es más, puede serlo, en los casos puede serlo un tiempo y en un lugar, pero progresivamente va a ir dejando de serlo. A pesar de los diversos esfuerzos que puedan hacer los economistas que lo descubrieron, progresivamente puede ir perdiendo valor. Ujú. Además de ello, pues, cabe recordar el famoso caso de la curva de Phillips, que en el fondo fue un data mining. Y es una curva de Phillips que hasta ahora le enseñan en las universidades, nadie me puede negar, pero que es una teoría que ya está en desuso pero que muchos casos intentan salvarla, ¿no? Decir, no, si se cumple con excepciones acá, en tales casos específicos, ¿no? Ya se desgeneraliza esa ley que en un momento comenzó como general, ¿no? Entonces deja de ser una ley económica, ¿no? Cuando las excepciones son tan grandes, ¿no? Y los casos donde se aplica son tan pocos, ya no puede ser considerada una ley económica, ya no puede ser considerada una conclusión, una hipótesis válida y mucho menos una teoría, ¿no? Pues si estamos sacando patrones que solamente van a servir para esa base de datos o un caso concreto, pues en principio no estamos haciendo economía. Y raspando podríamos estar haciendo microeconomía. Y eso porque en principio la microeconomía también permite hacer generalizaciones a nivel de las personas, ¿no? Del consumidor racional. Supuestamente todos tenemos un comportamiento de tal manera respecto a los bienes, ¿no? Una indiferencia respecto a una canasta de bienes, por ejemplo. Eso supuestamente es una ley. Eh, Perdemos teoría económica si podemos decir que en este grupo es así, en este grupo es así, en este grupo, ¿no? Y cada grupo, N grupos, tienen cada uno un comportamiento distinto. Ahí ya no estamos hablando de microclásica, por decirlo así, sino estamos hablando ya de economía conductual, donde ya interesa mucho la individualidad de las personas, en el sentido de cada individuo puede tener un comportamiento muy diferente al del otro, o pequeños grupos de individuos, ¿no? Entonces ya ahí se pierde el patrón. No, no quiere decir que no tenga valor a nivel casuístico, ¿no? O sea, para un análisis de un caso, ¿no? Un análisis muy tipo de estudio de mercado, ¿no? Para un caso muy específico, ¿no? Para una focalización, una segmentación micro, súper micro. Pero para el momento de hacer leyes económicas y hacer afirmaciones académicas o científicas, como a veces pretenden los economistas, es decir, ¿no? Cuando aumenta el precio, entonces baja la cantidad demandada, cosas así genéricas y fuertes, no es posible hacerlo si es que el patrón identificado está sobreajustado, es decir, overfitted, a pesar de que se hagan técnicas de data mining muy sofisticadas, ¿no? Entonces somos nosotros los únicos responsables en tratar de darle esa estabilidad y ese contenido económico al ejercicio del data mining. Y yo considero, y junto con los alumnos del Instituto de Econometría, consideramos que efectivamente ello es posible siempre que se guarden las pautas y siempre que se enseñe bien esto en los cursos que hay
por ahí. En la medida que eso ocurra, pues tendremos eh, eh, mineros de datos con bastantes capacidades. Lamentablemente la tendencia actual no es esa, ya estamos viendo mineros de datos que son muy operativos y muy estadísticos y nada o nulamente económicos, o con un fuertísimo sesgo de confirmación. Eso es lo que queríamos comentarles en esta conversación econométrica, espero que les sea de utilidad. Su profesor José Manuel Martín Coronado, profesor principal del Instituto de Econometría de Lima y jefe de estudios económicos de NCEP Consultoría. Hasta la próxima.